Y hoy Puerto Rico conmemora el centenario del natalicio de la poetisa puertorriqueña Julia de Burgos, de Carolina, por cierto. Y sobre el legado de Julia y las actividades en su honor, conversamos con la doctora Liliana Ramos Collado, directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, esto es muy importante para nosotros. Es sumamente importante para el país recordar quiénes son aquellas personas que han nutrido lo que es la historia de nuestra literatura en Puerto Rico. Y Julia de Burgos, yo creo que es una de las poetisas más grandes que tiene América, ¿no? Y tuvo una vida muy corta, muy difícil, porque yo creo que era una mujer que estaba demasiado adelantada a su tiempo y por lo tanto fue incomprendida. Estoy de acuerdo totalmente con eso. Es muy interesante en términos de cómo se ha leído Julia. Una de las cosas más importantes que ha pasado en Puerto Rico en los últimos 15 años es la relectura de los llamados clásicos nuestros. Y los dos que han tenido la ocasión de volver a ser leídos por nuevas generaciones y de nuevas formas. Un clásico es un clásico, pero también tiene que, para seguir siendo clásico, tiene que seguir siendo leyendo por nuevas generaciones de nuevas formas, de modo que se mantenga vivo. Y eso es lo que ha pasado con Julia y lo que ha pasado con Palés. Julia, sobre todo, es la más que se ha beneficiado de esas mejores lecturas. Yo traje conmigo aquí, ¿no?, en mi objeto prehistórico propio de la obra completa de Julia que publicó el Instituto de Cultura en el 61 con esto de José Emilio González, pero desde que José Emilio publicó esto en el 61 ha habido cada vez más y más conversación intelectual sobre Julia de Burgos, y yo les diría que ahora la cantidad de tesis que se han presentado este año, libros que han salido, revistas en homenaje a Julia de Burgos que han salido en diferentes instituciones universitarias y instituciones de desarrollo intelectual en diferentes partes de Latinoamérica, en Estados Unidos también y sobre todo aquí, pues podríamos decir que estamos en un momento de floración total, no de Julia solamente, sino de un hablar sobre Julia, en el cual Julia no existe, básicamente. Julia murió a los 38, 39 años. Julia murió bastante joven. ¿Desde qué edad ella comenzó a escribir? O sea, estamos hablando de una obra, ¿cuán ella amplia es la obra de Julia de Burgos? Ella publicó su primer libro en el 38, Poema en 20 surcos, desde entonces fue bastante sistemática. Ella muere en el 53, de modo que estamos hablando de básicamente pocos años, unos 15 años de diferencia con su muerte. Por lo tanto, es una verdadera tragedia, es como si no hubiésemos conocido nunca lo que pudo haberse considerado como una obra madura, vamos a ponerlo así, ¿no? Y que obviamente cuando tenemos poetas, pintores que mueren ya en el ocaso de su vida, Picasso, por ejemplo, pues vemos distintas etapas, ¿verdad? Pero en el caso de Julia lo que vemos es esa etapa nada más, pero sin duda es sumamente interesante. Hay su etapa más joven. Estoy de acuerdo. Hay una cuestión aquí también que es interesante. Nuestra cultura tiende a exaltar a la gente que muere a destiempo. Eso de morir joven, morir en la flor de la edad, es un mito precioso que nos trae la cultura a recorridos de la más remota antigüedad. Entonces siempre hay esa cuestión de esa promesa, de ese imaginario, de lo que pudo haber sido este poeta, este artista, este compositor. Y Julia de Burgos yo creo que está en esa categoría, y está Van Gogh, y está Basquiat. O sea, hay mucha gente que está ahí en ese momento en que la promesa se mantuvo. Julia pudo haber hecho mucho más y se notaba en una calidad creciente, en una cada vez mayor complejidad, inclusive la sutileza de Julia al trabajar los temas sociales, por ejemplo, se va haciendo cada vez más rica, es cada vez más inteligente en un sentido humano y social. Y eso pues se queda, ¿no?, en un momento en que ya pues llegó el final y nosotros nos hemos quedado un poco como al borde de ese abismo de posibilidad que fue Julia de Burgos. En ese sentido, con motivo del natalicio de Julia de Burgos, ¿algún tipo de actividad que el Instituto específicamente va a estar efectuando? El Instituto tiene ahora mismo muchas cosas pasando. Esta noche en la librería del ICP, en el Convento de los Dominicos Viejo San Juan, lo que ahora se llama la Galería Nacional, tenemos la presentación de la película de Ivonne Belén, Julia, toda en mí. Esto es libre de costo, igual que todas las actividades del Instituto. El 27 de febrero tenemos dos actividades. ¿Esa es la película que se filmó en Cuba? Yo entiendo que se filmó aquí, por lo que yo... Pero se hace una lectura de los poemas. Se hace una lectura, sí. Me parece haberla visto. Y es una cuestión también biográfica muy delicada, muy interpretativa también, por las cosas que así, más que un documental, es también una meditación sobre la poesía de ella. Tenemos también
un importante recital el 27 en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, en el archivo en Puerta de Tierra. Dalia Pérez Garay va a leer algunos poemas de Julia, interpretarlos más que leerlos. Tenemos también un homenaje a Julia de Burgos importante el 27 en el Centro Cultural de Humacao, que estamos muy interesados porque estamos revitalizando los centros y Julia ha sido un punto, un motivo, ¿verdad?, para volver a trabajar cosas juntos. Y durante todo el mes de marzo la Biblioteca Nacional va a tener una exposición de todos los libros de Julia en sus primeras ediciones, las ediciones ilustradas y los libros que tenemos que o fueron escritos por ella o fueron escritos sobre Julia de Burgos, de modo que también la gente trabaje una bibliografía más amplia. Antes de despedirnos, tengo una pregunta sobre otro tema, porque no he escuchado una reacción suya a una denuncia que hubo las pasadas semanas con relación a su salario. ¿Cuál es su ingreso como director ejecutivo del Instituto de Cultura? ¿Esto fue una confusión? Bueno, ¿usted gana $110,000? Yo le voy a ser franca, yo le agradezco que me pregunte, porque estas cosas son un poco irritantes, sobre todo cuando todos los documentos que circularon evidentemente decían mi salario. Fueron malinterpretados los documentos. Sobre todo el documento que circuló en la Universidad de Puerto Rico, según una ley, no recuerdo el número de la ley. ¿Usted siguió devengando su salario anterior mientras comenzó sus funciones en el instituto? Lo que pasa es que yo estaba originalmente por destaque. La universidad puede destacar sus empleados. ¿Y usted se lleva el salario de la Escuela de Arquitectura? Bueno, claro, si estoy en destaque, estoy en la universidad. ¿Es lo que pasa con todos los funcionarios de gobierno? No, eso pasa por un tiempo. Luego yo paso al Instituto de Cultura. ¿Y a ese es su salario en este momento? Y por una ley específica, para que yo le puedo, si usted quiere, enviar el número. O sea, que no fue un aumento como se quiso No fue un aumento, usted... pero hay una cosa importante. Mi salario en la Universidad de Puerto Rico son $81,000, algo así. Más las aportaciones patronales, que son un 33%. Esas aportaciones yo no las veo, no van a mi salario, yo no pago contribuciones sobre ellas, porque es lo que paga la institución al Seguro Social, lo que paga el Fondo del Seguro del Estado, lo que paga el retiro. ¿Y ahora como directora del instituto? Pues estoy exactamente igual, estoy en $81,000. Que prosigue como un destaque. No, yo dejé de ser destaque el 1 de diciembre. ¿Y eso usted yo entiende soy empleada de la universidad y por ley me corresponde, y esto fue una cosa que decidieron otras personas. ¿Y usted entiende que es un salario razonable? Yo creo que sí. Si es razonable para profesora, yo tengo ahora muchas más tareas, mucho más complejas, muchas más responsabilidades y sobre todo muchas más horas de trabajo. A la verdad es que yo le voy a ser franca, ese tiempo que yo estuve por destaque, la universidad pagó todo mi salario completo, inclusive No lo pagó el instituto. No lo pagó el instituto, Bueno. O sea que para todos los efectos, todo ese dinero está como hecho por un adelanto, por una donación que le hizo la universidad al instituto al pagar mi salario, o sea que hay uno como... Pero la verdad es que desgraciadamente para los fanáticos que pensaron que yo ganaba tanto, pues no. Bueno, yo estoy más o menos como en la universidad. Aclarado el asunto entonces. Muy amable por la pregunta. Gracias por haber estado con nosotros y éxito con las actividades en honor a la poetisa Julia de Burgos. Gracias, muy amable. Es momento de hacer una pausa. Pasamos con Ariel.